se acuñó hace más de 35 años y es sumamente parecida a las que hoy en día circulan y conmemoran el mismo evento. ¿Pero sabes cuánto cuesta el día de hoy esta moneda? Quédate a conocer su precio, historia y detalles y por qué es tan buscada en la actualidad. Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. $1985 fue un año muy importante por muchas razones, pero numismáticamente hablando, se volvió muy interesante ya que en ese año el Banco de México decidió acuñar primero dos monedas que hoy son muy buscadas y coleccionables, y un año después una tercera complementando ese tercio de monedas de 200 pesos que todos querían tener. Esta es la primera de ellas, mira qué bonita es. Para conocer sus detalles técnicos, no hay mejor opción que consultar el Atlas Numismático de la aplicación oficial de Numismat. Aún está en etapa temprana de desarrollo, pero ya podemos ver un adelanto de lo que vamos a encontrar en este Atlas Numismático. Por ejemplo, al dar un clic en la moneda que nos interesa consultar, podremos ver una serie de fotografías que principalmente serán el reverso y el anverso, las cuales podremos dar clic para verlas un poco más a detalle, agrandarlas y demás. Pero no solo eso, pues abajo de estas fotografías del encabezado podremos ver algunos datos básicos como la nacionalidad, el identificador de catálogo, que en este caso es KM509, el año de acuñación, que es 1985, etc. Todos sus detalles técnicos, incluyendo la acuñación, que para este caso fueron 75 millones de piezas. Y por último el precio en que se vende en el mercado, siendo esto solo una aproximación para darnos apenas una idea, ya que no es algo fijo y depende de muchísimas cosas. Al final de esta sección podremos ver si hay algún video en YouTube que haga relación a esta moneda. Por ejemplo, si elijo otra, digamos la de 20 pesos del plan de N3, podemos ver que tiene ligados dos videos. Uno, obviamente, de Numismat y también otro oficial del Banco de México. Pero bueno, esto solo es una probadita de lo que se viene y lo que será la aplicación oficial Numismat con su Atlas Numismático incluido. Muy pronto veremos más detalles. Ahora continuemos en donde nos quedamos porque aún falta mucho por ver. Esta moneda conmemora los 175 años del inicio de la independencia nacional. Justo por eso es que tenemos a esos 4 personajes de perfil y mirando a la izquierda, 4 de los grandes próceres y protagonistas de la gesta independentista nacional. En primer plano tenemos a Vicente Guerrero. Su grabado está muy bien detallado, con su abundante cabellera y esa vestimenta ornamentada con la que tradicionalmente nos han presentado a este personaje. A su izquierda tenemos a Morelos, con su tradicional paliacate con el que dicen que aminoraba sus frecuentes dolores de cabeza. Creo que su imagen está muy bien lograda. A su vez, a su izquierda tenemos a Hidalgo, un perfil muy conocido y con el que tradicionalmente nos lo presentan, aunque se dice que de él nunca hubo una pintura o retrato cuando estuvo en vida. Y finalmente tenemos a un sonriente y orgulloso Ignacio Allende. Y qué bien que lo tenemos, a diferencia de las nuevas monedas de 20 pesos que conmemoran la consumación de este evento y en donde se ha omitido a este personaje. ¿Recuerdan que ya vimos esta nueva moneda en un pasado video? Pues a mí, aunque me gustan ambas, creo que lucen muy bien los 4 personajes en lugar de 3, pero aún no he logrado decidirme. ¿Tú qué opinas? ¿Prefieres el nuevo diseño o el de antaño? Un detalle que muchas veces a simple vista no se ve es que cada personaje, al pie de su grabado,
posee su apellido y que con ayuda de un macroacercamiento podemos ver y leer con claridad: Guerrero, Morelos, Hidalgo y Allende. Me parece muy buen detalle y algo que para 1985 ya era algo difícil de conseguir en una acuñación de este estilo. Abajo de todo el conjunto tenemos la frase que dice 175 aniversario de la independencia de México, todo en mayúsculas, y finalmente la ceca de la Casa de Moneda de México. En el lado izquierdo podemos ver la fecha de acuñación de 1985 y la columna de la independencia, en cuya cima está la Victoria alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Está muy bonito este detalle y es algo que no vemos en las nuevas monedas actuales de 20 pesos, pero que parcialmente sí vemos en la edición de plata, donde aunque no vemos la columna, sí vemos la Victoria alada. Pero eso más adelante, en algún otro video, ya habrá oportunidad de analizar esta bella moneda de plata. Finalmente, por encima de los rostros, podemos ver la denominación de 200 pesos en una fuente bastante gruesa y distintiva. Pero algo que me gusta mucho es que arriba y a la izquierda tenemos una cadena rota en dos secciones, simbolizando la libertad y la ruptura de ese yugo de los conquistadores. Te pregunto algo, ¿sabías que la Victoria alada, o sea, nuestro ángel de la independencia, en una de sus manos también lleva unos eslabones rotos para simbolizar lo mismo? Ahora bien, al revisar la tercera cara de la moneda, podemos encontrarnos un canto parlante con una leyenda en mayúsculas que dice Independencia y Libertad. Lo encuentro muy atractivo y bonito, y creo que le da mucho más valor a esta moneda. Logré obtener algunas fotografías de buena calidad para ver este detalle. Finalmente, al revisar el anverso, encontramos el diseño común compartido con todas nuestras monedas mexicanas, con el escudo de armas nacional en relieve escultórico y la leyenda Estados Unidos Mexicanos en el semicírculo superior. Es una moneda muy bonita, muy completa y que creo que para esa fecha era una de las más buscadas y coleccionadas. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, según nuestro atlas numismático, podemos saber que esta moneda fue acuñada en 1985, mide 29.5 milímetros de diámetro, tiene una forma circular, a diferencia de las nuevas de 20 pesos, pesa 17 gramos, es monometálica y está fabricada en cuproníquel. Y aunque ya no tiene valor monetario, hoy valdría 20 centavos de la actualidad. Hoy en día es muy buscada, pero no por eso es muy cara. Yo calculo que el valor real de esta pieza para comprarla en internet debe ser de unos 40 pesos más o menos. Y no te dejes engañar por esas publicaciones de Mercado Libre, donde la he llegado a ver hasta en 45,000 pesos. Como verán, toda una locura. Y es justo de ahí de donde las notas amarillistas toman su contenido para generar vistas y clickbait. Un clásico es que puedas conseguir la de Independencia, la de la Revolución y la del Mundial de México 86. En ese tiempo era la tríada más buscada y coleccionada por la comunidad. Yo pienso que sí vale mucho la pena buscarla y tenerla en la colección. Agradezco a todos los que llegaron hasta este punto del video. Solo los verdaderos numismáticos, coleccionistas y amigos del canal llegan hasta esta parte. Así que si tú eres uno de ellos, déjame un comentario para saber que sí llegaste a la meta. También quiero enviar un agradecimiento especial a los compañeros que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su apoyo, sobre todo moral, es que seguimos adelante difundiendo la numismática y formando esta comunidad. Sigamos atesorando no solo el valor económico de nuestras piezas, sino también el histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.